¿Te han dicho que la salvación no se pierde? Bueno, déjame decirte, hermano y amigo mío, que eso es algo que la Biblia no enseña. Miremos lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿A quién se parece Juan aquí cuando dice permanezca en vosotros? Pues al mismo Cristo. En Juan 15, lo que leímos en los primeros dos videos, Cristo dijo, el que permanece en mí. Sigamos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, oiga bien esta palabra. Si lo que habéis oído, condición, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Yo quiero que usted le preste atención a esto. Juan dice, si permanecen en lo que han oído desde el principio, entonces permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esto es simple, esto es sencillo. No hay que darle 1000 vueltas al asunto, al texto, como lo hacen los calvinistas o los bautistas reformados o los que creen en la triple S. El texto dice claramente, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay un resultado de una acción. ¿Cuál es la acción? Pues permanecer. ¿Cuál es el resultado de permanecer? Estar en el Hijo y en el Padre. Pero ¿qué pasa si no permaneces? Pues no estarás o no permanecerás en el Hijo o en el Padre. Esto es simple y sencillo, mis amigos y mis hermanos. En otras palabras, si lo que has oído desde el principio no permanece en vosotros o no permanece en ti, tampoco permanecerás en el Hijo o en el Padre. Bien sencillo, bien simple, mi amigo. Hay muchas personas que comenzaron su caminar pensando que podían perderse si no permanecen en Cristo, pero hoy ya han cambiado de doctrina y dicen salvo, siempre salvo. Juan decía, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Sigamos, miremos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿quiénes han escapado de las contaminaciones del mundo? Pues nosotros, los cristianos, que no vivimos en el pecado. ¿Y cómo es que escapamos de todo esto? Pues conociendo a Cristo, como lo dice el texto. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ahora, ¿cómo puede una persona no salva conocer el camino de justicia? Si por sí solo el hombre no puede llegar al camino de rectitud. Proverbios capítulo 21 verso 2 te dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué es el camino de justicia? Pues solo hay un camino para ser justificados y es Cristo. Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si conocieron el camino de justicia, como dice 2 de Pedro, conocieron a Cristo. Y la palabra conocer no significa saber que existe, sino tener una relación íntima de amor con la persona de Cristo. Volvamos al texto. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, personas salvas, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, es mejor que nunca hubiese sido cristiano que haber sido cristiano y conocer al Señor y retractarse y volverse del santo mandamiento que le fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje habla de que hubieron personas que conocieron a Cristo, caminaron por el camino de justicia, pero se retrocedieron. Una persona impía o una persona no salva no puede conocer a Cristo y su camino de rectitud y justicia. La pregunta entonces es, ¿puede una persona perder su salvación? Hay tres posiciones en cuanto a esto. Número uno, los que dicen que la salvación no se puede perder bajo ninguna circunstancia porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Número dos, que sí se puede perder la salvación. Y número tres, los que dicen que si la persona retrocede es porque nunca fue salvo. Ahora, yo creo que lo mejor que los cristianos pueden hacer es examinar y analizar lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos si estamos verdaderamente en la fe. Examinémonos si en verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Examinémonos si en verdad estamos en la verdadera fe. Usted va a saber si está en la fe genuina o no. No se engañe a usted mismo. Examínese bien. Examínese bien si es que está dando fruto del Espíritu. Si en verdad Cristo vive en usted. O es que solo repite, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque es la doctrina que más le conviene. Examínese bien. No solo porque llora cuando hay alabanzas en el culto quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. No solo porque usted se emociona cuando canta quiere decir que usted está en la verdadera fe. Porque el mundo también se emociona cuando canta. Los mundanos también se emocionan y lloran cuando cantan. Eso no quiere decir que están en la verdadera fe. Porque yo le puedo poner una música mundana que quizás usted escuchaba en su vida pasada y hacerlo llorar. Esto no se trata de solo emoción. Claro, la emoción es parte de esto, pero no es el todo. Hay más que las emociones en el Evangelio. Hay que verdaderamente analizar si estamos en Cristo o no. Si te revuelcas en el pecado, si te gusta mentir, robar, adulterar en tu corazón, pues es muy probable que tú ya no tengas a Dios en tu corazón. Ahora, aquí es cuando yo empecé a pensar, a analizar detenidamente todo este asunto. Porque créame, yo quisiera pensar que una vez salvo, siempre salvo. Que una persona bajo ninguna circunstancia pudiera perderse. Yo quisiera pensar eso. Pero cuando leo la Biblia, encuentro alrededor de 80 versículos de advertencia. Advertencia de no descuidarse, de no retroceder, de no echarse para atrás, de no apostatar de la fe, de no salirse del camino. Y yo me pongo a pensar, si la salvación no se pierde, ¿por qué tantas advertencias si no fuese posible de perder algo que ya tenemos? Miremos 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía, oiga bien la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Note cómo dice, el que se extravía. ¿Cómo puede uno extraviarse si nunca estuvo en el camino? Dice el texto que el que no persevera no tiene a Cristo. Notemos bien que no dice que nunca tuvo a Cristo, sino que en su estado actual de alejamiento a Dios no tiene a Cristo. ¿Puede una persona que no tiene a Cristo ser salvo? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Note bien lo que el texto dice, el que persevera en la doctrina de Cristo. Es lo mismo que decía el Señor, el que en mí no permanece será echado fuera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sigamos con 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, pelea la buena batalla. Versículo 19. Manteniendo la fe. Oiga bien esta palabra. Manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oiga bien lo que dice Pablo. Pablo dice que algunos naufragaron en esta fe. Es decir, estaban en la fe. En esa fe que estaba Pablo y Timoteo. Ellos también participaron de esa fe, pero lo desecharon. Naufragaron en esta fe, pero negaron la fe en que antes estaban. Nadie puede negar su fe si nunca estuvo en ella. Esto es simple, mis hermanos. Esto es sencillo.